10 de la mañana, 40 minutos. Un informe de la Agencia de Energía Nuclear de la OCDE advirtió que la central nuclear argentina Atucha 1 es uno de los 19 reactores en el mundo que posee vasijas provistas por la empresa holandesa RDM. ¿Qué significa esto? Bueno, RDM fue la empresa que proveyó las vasijas utilizadas en una central atómica que presentó fisuras en Bélgica y que fue cerrada en junio pasado. A raíz de esta advertencia de la Agencia de Energía Nuclear de la OCDE, algunas ONG ambientalistas, entre ellas Greenpeace, pide al gobierno argentino que permita una inspección para saber en qué situación están las vasijas de Atucha 1. Como ustedes saben, esta central atómica está ubicada en territorio argentino, pero a una distancia relativamente cercana de la frontera con Uruguay, del río Uruguay, y eso genera algunas preocupaciones también de este lado del Plata. El ingeniero Alfredo Fernández Francini es analista energético, fue director de la central nuclear Atucha 1, es ingeniero mecánico con orientación energética por la Universidad Nacional de Rosario y es investigador de la Universidad del Salvador de la República Argentina. ¿Cómo le va, ingeniero? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Lo convocamos para primero entender qué es Atucha 1. Ustedes saben que en Uruguay no hay una central de estas características. Le agradezco la asistencia. Se ha discutido si es conveniente o no, pero existe obviamente un desconocimiento mayor de lo que puede haber en Argentina. ¿Qué es Atucha 1 y cómo funciona? Bueno, Atucha 1 es una central nuclear que funciona con recipientes de presión, precisamente que esa es la vasija de la que se habla ahora, y que opera con uranio natural y agua pesada. O sea, hay una diferencia de la mayoría de las centrales del mundo que usan uranio enriquecido y agua liviana. Esa es una central que se construyó entre el año 68 y el 74, entró en servicio en el año 74, desde enero hasta diciembre fue la puesta en marcha, la subida de potencia, y es una central que está bajo el control técnico a nivel internacional, ¿no es cierto?, con el código ASME y todo lo demás, en lo que respecta al recipiente presión. O sea, el recipiente presión, esta vasija tiene, en casi todos los reactores del mundo, tienen un plan de inspección periódico que obliga a que cada 10 años se inspeccionen todas las soldaduras completas del recipiente. O sea, en distintas paradas programadas que se hace de la central, se hacen inspecciones de una parte de las soldaduras, de manera que cuando termina un periodo de 10 años se han inspeccionado el 100% de todas las soldaduras y se vuelve a repetir el programa en los 10 años siguientes. Ahora le voy a preguntar sobre eso, ingeniero, pero Atucha 1 entonces genera energía para el uso eléctrico, digamos, energía eléctrica. Está conectada a la red al sistema interconectado nacional argentino, que también está interconectado con Uruguay, con Paraguay también a través de Yacyretá y con Chile. O sea, en realidad en este momento la red eléctrica es internacional. Quiere decir que la energía que produce Atucha 1 puede ser utilizada, por ejemplo, en Uruguay, mediante los acuerdos. Depende de los problemas estacionales. Cuando hay menos energía hidráulica en Uruguay, se envía energía térmica de acá, de Argentina para allá, y a veces a la inversa. Cuando hay una hora, porque además las horas de pico de mayor consumo están desplazadas según los usos horarios, entonces a veces no coincide el pico de Uruguay con el de Argentina, entonces se puede intercambiar energía en esos momentos, ¿no es cierto? O sea, cuando es el pico en Uruguay va energía de acá para allá, y cuando es el pico en Argentina viene de allá para acá. ¿Usted fue director de Atucha 1 en qué periodo? Yo fui desde el año 84 hasta el 88. ¿Y cómo describiría esta central nuclear? Supongo que hay distintos tipos de centrales nucleares. En general, si usted analiza a nivel mundial, tiene un 90 y tanto % que son todos reactores de agua a presión con agua liviana y uranio enriquecido. Después hay reactores con agua pesada y tubos de presión, que no tienen recipientes de presión, sino que el sistema presurizado son tubos que pasan adentro del reactor. Eso es el tipo de central CANDU como la que es embalse. O sea, esas centrales no tienen recipiente de presión, pero son también agua pesada y uranio natural. Y después ha habido una serie de reactores experimentales enfriados a gas, sobre todo los ingleses han tenido una serie de reactores que
usaban gas para enfriarlo en vez de agua, y entonces tiene un recipiente de presión de hormigón en vez de que sea de acero. Pero estas características que tiene Atucha, digamos que son comunes en otros países, digamos. Es una tecnología bastante difundida. Claro, independientemente de que use agua liviana o agua pesada, la tecnología del sistema de recipiente de presión es prácticamente universal en todo el mundo. Universal, bueno, es mundial, digamos. Claro. Sí. ¿Atucha recibe los controles adecuados, a su entender? Sí, ha comprado los equipamientos, digamos, porque a medida que avanza la tecnología, los equipos son cada vez más sofisticados y pueden detectar mejor la falla. En realidad lo que se busca son las zonas más de riesgo, que serían las zonas donde están las soldaduras, ¿no es cierto? Porque el recipiente es una pieza grande compuesta por anillos, y esos anillos van soldados uno con otro. Generalmente las zonas de soldadura son las que pueden tener mayores tensiones por el efecto del proceso de soldadura y qué sé yo, así que en general las inspecciones se concentran en las zonas de riesgo, digamos así, la soldadura. Y con eso se cumple, digamos. Con eso uno cumple, hay todo un estudio, hay toda una disciplina de la resistencia a materiales que se llama la fractomecánica, que es el estudio del avance de las grietas en los materiales. Sí. O sea, todo el mecanismo por el que una grieta avanza. Entonces, se postula que siempre tiene que haber alguna grieta en el material, y el cálculo del recipiente y de la resistencia de los materiales se hace basándose de que va a existir una falla. Claro. El asunto está en que la falla tiene que ser del tamaño detectable por el sistema. Entonces, cuando el sistema analiza y detecta que no hay esa falla, usted está en una condición más segura que la de el diseño con esa falla, si existiera esa falla. Es como una reserva de seguridad que se tiene entre la sensibilidad del sistema de detección y la posibilidad de que una falla avance, ¿no es cierto? Claro. Lo que han descubierto, por lo que yo leo en el informe de... Eso quería preguntarle. Lo que se descubrió fue que la misma empresa que proveyó la vasija a esta central en Bélgica fue la que proveyó a unas cuantas en todo el mundo, 19 en total, ¿no? Aproximadamente en todo el mundo tienen esa vasija provista por la empresa. Entre otras Atucha. Entre otras es Atucha, claro. Después varían las condiciones de operación, ¿no es cierto? Atucha ya está por llegar a los 40 años, en el 2014 va a llegar a... ¿Qué vida útil tiene una central de estas características? Y pueden ser 60 años, pero depende está siempre condicionado a las inspecciones. Claro. O sea, las autorizaciones se van dando luego de analizar los resultados de cada inspección, que es lo que pasó acá en Bélgica también. La central salió de servicio por una parada programada. No es que había un indicio, ni alguna fuga, ni nada. Salió por una parada programada. Usted dice que para eso se hacen las inspecciones, digamos, para advertir. Entonces, en esa parada programada se hizo la inspección. En este caso hicieron una inspección de todo el material, no solamente la soldadura, porque habían aplicado un sistema de inspección más moderno, más nuevo. Entonces lo hicieron en todos lados. Y entonces le apareció, no en la zona de soldadura, sino en la zona del material fabricado, digamos, del anillo, una descama, como si se hubiera descascarado la superficie. O sea, son grietas paralelas a la superficie, no grietas transversales al recipiente. ¿No es cierto? Porque la grieta peligrosa es la transversal, que va desde adentro para afuera y en algún momento pasa al exterior. Le entiendo. Si la grieta es paralela a la superficie, es como si se descascarara una parte de adentro, pero no afecta la integridad mecánica del recipiente. Eso fue lo que sucedió en Bélgica. De todas maneras, se decidió cerrar esa central. El asunto es el siguiente: cuando usted encuentra algo de eso, lo primero que hace es hacer el estudio más avanzado para ver cómo afecta la resistencia. Sí. El segundo punto es ver si eso es un defecto de fabricación de ese material o algo que tenga que ver con la vida útil, ¿no es cierto? Porque durante la operación de la central, un recipiente que es nuevo al comienzo, va siendo bombardeado por los neutrones, va teniendo ciclos térmicos, qué sé yo. Entonces, por eso es que se va inspeccionando, y además también el efecto del agua en la superficie puede producir a veces corrosión o algún otro problema. Entonces, todo eso se vigila en esas inspecciones periódicas. Claro. Entonces, determinar la causa es lo que se va a investigar ahora. Por las dudas, se ha advertido a las otras 20 centrales que tienen para que
hagan también su inspección. O sea, en Bélgica hay otra central con el mismo recipiente de presión del mismo fabricante que también va a parar y va a hacer también una inspección. Entonces ahí se va a poder saber si es un defecto específico de esa central o es algo del proceso de fabricación. Ahora, han surgido algunas recomendaciones respecto a la necesidad de cerrar todos los 20 reactores que tienen esta misma tecnología, digamos, esta misma Lo que pasa es que si vasija. usted no tiene una indicación de que indique el riesgo inminente, no tiene por qué detener la central. Mientras usted está inspeccionándola, y las inspecciones se hacen cada día, o sea, el avance de una grieta de ese tipo no es un avance catastrófico, son avances que son, cuando existan, hasta ahora no se detectan grietas así penetrantes en las paredes, en ningún reactor, pero el plan de vigilancia existe precisamente para advertir antes de que haya una falla catastrófica, así que desde ese punto de vista, la necesidad de si hay que parar todas las centrales con ese recipiente de presión es muy apresurado. Claro. ¿Cómo sigue esto, digamos? ¿Usted cree que no hay problema con Atucha 1? Evidentemente va a haber que hacer un pool de información a medida que se inspeccionen otros recipientes con esta técnica nueva, a ver si ese fenómeno de grieta paralela a la superficie es común, es un problema del material que se utilizó, del proceso de fabricación, o puede ser algún problema de la química del agua del reactor de esa central en particular. Entonces, hasta que uno no discrimina esas cosas y pueda decir, bueno, encontramos que hay un defecto de fabricación y entonces habría que revisar todos los recipientes de presión con más detenimiento de lo que se hace hasta ahora, y en las zonas donde no se inspeccionaba, que eran las zonas fuera de la soldadura, ¿no es cierto? Claro. ¿Por qué es necesario producir energía eléctrica mediante una central nuclear? Y porque usted tiene un combustible que por empezar no produce gases de efecto invernadero. Es un proceso que no es contaminante del efecto de calentamiento global, ¿cierto? Después es un combustible que no depende de los hidrocarburos, que es el problema internacional de quién tiene los yacimientos y todas las guerras que hay es por el tema del petróleo. Acá lo que usted tiene es uranio, y el uranio es abundante, además se puede reprocesar el combustible, o sea que prácticamente hay combustible para varios miles de años, y entonces además siempre a todo país le conviene tener una diversificación de fuentes energéticas, o sea, no depender solo de hidráulica o no depender solo de térmica, de fósiles, que además contaminan, y bueno, entonces dentro de las opciones de producción de energía eléctrica está la nuclear, que es una industria que está bastante desarrollada. Claro. Ahora, también hay una tendencia, por ejemplo, en Europa a revertir el uso de la energía eléctrica, de la energía atómica. Por ejemplo, Alemania se ha comprometido a reducir a cero el uso de su energía generada. Pero esto es más bien una cuestión política de los partidos verdes que una realidad técnica, digamos. O sea, usted tiene, por el material con que están fabricadas las centrales alemanas y todo lo demás, son las centrales más seguras del mundo. Entonces usted se le da la paradoja que por una cuestión política se están cerrando centrales que son mucho más seguras que las de otros países, pero es por una cuestión de presión política de un partido, o de una opinión pública, digamos. El partido hace la propaganda influye en la opinión pública y el gobierno cede a la presión esa. ¿Pero no existe un riesgo real detrás del uso de energía atómica? De ninguna manera. Las centrales alemanas de ninguna manera. Y en general en todas las centrales nucleares. No sé cómo decirle. Si usted quema carbón en una central, está contaminando, larga más material radioactivo por la chimenea que lo que larga una central nuclear. Porque el carbón tiene uranio. Dentro de las impurezas del carbón hay uranio. Entonces cuando usted quema toneladas de carbón, larga toneladas de uranio al medio ambiente. Entonces produce más radioactividad una central de carbón que una central nuclear. O sea, lanza más material radioactivo al medio ambiente una central de carbón que una nuclear. O sea que hay un montón de cosas que se dicen de las centrales nucleares que son exageraciones. Es parte de una campaña, ¿no es cierto? No sé cómo decirle. Sí, hay posiciones divergentes sobre el tema. Y entonces hay gente que cree que la energía nuclear es mala. Y yo no digo que no sean sinceros.
Ellos lo creen verdaderamente, pero no es una cosa que esté respaldada técnicamente. Ingeniero, para terminar, Argentina construyó una segunda central, Atucha 2, que está ubicada... Embalse, o sea, la segunda central es Embalse, que es un reactor CANDU que yo le decía que no tiene recipiente de presión. Está en la provincia de Córdoba, en Río Tercero. Y la otra, que está en construcción para entrar en servicio este año, es Atucha 2. Atucha 2, a esa me refiero yo. Cuando entre en funcionamiento... más grande, es el mismo sistema, recipiente de presión y todo lo demás. Cuando entre en funcionamiento Atucha 2, ¿se va a cerrar Atucha 1 o van a funcionar en paralelo? Y esto depende de todos estos estudios que yo le digo que se hacen, porque Atucha 1, por ejemplo, han cambiado parte de la turbina de vapor para que tenga más rendimiento. Y eso se hace porque económicamente conviene una central que ya está amortizada y sigue produciendo con un combustible barato que no es afectado por los precios internacionales de petróleo. En general se sigue utilizando. Está en proyecto hacer una Atucha 3 también. O sea, en este momento se está discutiendo con los proveedores internacionales a ver qué oferta es mejor para decidir hacer la cuarta central nuclear ahí mismo en Atucha. Ingeniero, para terminar ahora sí. Si hubiese un accidente en Atucha 1, ¿qué área sería afectada? ¿Cómo está previsto eso? Lo que pasa es que usted dice un accidente. Normalmente la central tiene defensa en profundidad, o sea, si usted tiene un problema de una grieta que avanza en la vasija, va a tener, sobre todo en centrales como son estas con agua pesada, el agua pesada tiene un isótopo del hidrógeno, que es el tritio, que es muy detectable. O sea, apenas haya una fuga, ese índice de ese material activo del tritio sube en el ambiente. Entonces usted tiene tiempo para la central con un margen grande de tiempo, pararla, enfriarla, despresurizarla y evitar que haya una rotura catastrófica, digamos. Ese es en primer lugar. Después de eso, el reactor en sí, si tiene una fuga, está encerrado en una esfera de acero. Entonces es una barrera de contención de la esfera. Y después de eso todavía hay una esfera de hormigón más afuera. O sea que para que haya un escape de material radioactivo que pueda afectar la salud de, llamémosle, 50 kilómetros alrededor de la central, que serían las zonas de evacuación que están previstas. 50 kilómetros. 50 a 60 kilómetros. Porque además eso depende, si hay una liberación de algún material radioactivo por la chimenea, depende de la dirección del viento, la pluma. O sea, todo eso está tenido en cuenta en los planes de emergencia de la central. Diríamos, ese es un simulacro todos los años para saber tener el sistema de seguridad, digamos, de la gendarmería, de la policía y la defensa civil. Todos tienen un plan de emergencia Atucha 1 que les dice qué es lo que tienen que hacer en cada caso. ¿Con Uruguay hay coordinación, sabe? Yo no sé, porque es una instancia que prácticamente no sería afectada, no 75 kilómetros es la distancia más cercana, el punto más cercano, que sería Colonia, la ciudad de Colonia de la central, ¿no? Claro. Sí, por eso le digo, esas distancias ya son grandes para lo que es el transporte de material radioactivo. Ingeniero, le agradezco mucho estos minutos, ¿eh? No, faltaba más. Ha sido muy amable. El ingeniero... un placer para charlar con ustedes. Muchas gracias. El ingeniero Alfredo Fernández Francini es analista energético y fue director de la central nuclear Atucha 1 en Argentina.